Mamá nos pidió cuidarnos, no asomarnos nunca por la ventana, jamás abrir la puerta a un desconocido, no platicar con extraños. Nos contó del robachicos, del coco y aquello sobre lo que no hay que decirle a los niños, que este país puede desaparecerte. Lo que acabo de leer es un fragmento de Cuerpo, un libro escrito por Azul Ramos en el que la autora, de forma poética a la vez que desgarradora, nos cuenta la trágica historia de la desaparición de su hermano menor en Acapulco. Y es que las desapariciones son el pan de cada día en México y en algunos otros países. Lamentablemente, muchas de ellas tienen un final terrible, pues cuando se logra encontrar a la persona, está sin vida. Pero las desapariciones de las que vamos a hablar hoy son esas desapariciones infinitas, o bien, las desapariciones tal como el diccionario define a esa horrible palabra. Pues desaparecer significa pasar a estar en un lugar que se desconoce. A través de los años, muchas leyendas urbanas, históricas y de terror le han dado la identidad cultural a México. Semana a semana, haremos un recorrido por todas ellas. Esto es Leyenda Urbana MX con Ismael Méndez. A las 8:45 de la mañana del 31 de julio de 1944, Antoine de Saint-Exupéry, escritor y piloto francés célebre por ser el autor del libro El Principito, despegó con un avión Lightning P-38 desde una base aérea en Córcega para realizar una misión de reconocimiento en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, ese fue el último vuelo que hizo en su vida, pues nunca más se le volvió a ver. Y es que a la 1 de la tarde, al notar que el francés no volvía, el capitán de su escuadrón dio alerta a los radares para tratar de localizarlo, sin éxito. Y 1 hora y media más tarde, a las 2:30, el avión se dio por desaparecido. Las teorías y testimonios no tardaron en surgir. Al otro día, el 1 de agosto del 44, una mujer afirmó haber divisado un accidente aéreo cerca del mediodía y, pasados unos días más, se encontró un cadáver sin identificar, pero con insignias francesas en el sur de Marsella. Pero esto no era evidencia suficiente para determinar que se trataba del escritor. Se llegaron a pensar muchas cosas acerca de lo que le había ocurrido a Antoine. Se barajó la posibilidad de haber sido derribado por un avión enemigo, un avión alemán que lo había detectado. Y también se teorizó que las malas condiciones del clima y, por consecuencia, la falta de visibilidad en el recorrido hicieran que el piloto se perdiera hasta que se le acabara el combustible y cayera al mar. Por último, se dijo que pudo haber habido una falla técnica en el vehículo, provocando que se estrellara. Nada de esto pudo ser confirmado. Así pues, el enigma continuó por mucho tiempo más. No fue sino hasta 54 años después que se hallaron más pistas, pues el 7 de septiembre de 1998, un pescador, mientras trabajaba, encontró con su red de pesca a unos 20 kilómetros de la costa de Marsella una pulsera que pertenecía a Antoine. 2 años más tarde, en el 2000, un buzo localizó bajo el agua restos de un avión Lightning P-38, no muy lejos de donde se había hallado la pulsera o brazalete. Después de un tiempo, se pudieron recuperar aquellos restos y luego unos especialistas del Departamento de Arqueología Subacuática
Tras hacer varios análisis y estudios, determinaron que, en efecto, se trataba del avión que piloteaba Saint-Exupéry aquel fatídico 31 de julio de 1944. Lo anterior hace pensar que, por algún motivo desconocido, Antoine sufrió un accidente a bordo del avión y debido a eso, tristemente y de manera trágica, falleció. Aunque, como bien lo dice Rafael Pérez Gay en su programa televisivo del Canal 11, La Otra Aventura, a muchos les gusta creer que, como nunca se pudo encontrar el cuerpo de Antoine de Saint-Exupéry, el escritor más bien se reunió con el Principito. El caso de Saint-Exupéry es uno de los casos de desapariciones más afamados y estudiados de la historia, pero lamentablemente hay un sinfín más de ellos. Entre los más sonados están el del vuelo 370 de Malaysia Airlines, los 5 de Yuba o la desaparición de Chris Kemmers y Lisanne Froon. No obstante, uno de los casos de desapariciones que me parecen más extraños y que en lo personal me llama más la atención por las teorías que surgieron alrededor de él es el de Michael Rockefeller. Michael, tal como lo están asumiendo, fue un familiar de John D. Rockefeller y de Nelson Rockefeller. A pesar de esto, Michael era diferente a ellos. Estaba más interesado en los viajes y la aventura que en los negocios y la política. Se graduó de la Universidad de Harvard en 1960 y poco después se unió a una expedición que iba a la Nueva Guinea neerlandesa, hoy Nueva Guinea Occidental, con el objetivo de realizar unos trabajos etnográficos de las tribus nativas que ahí se asentaban. A pesar de que estas tribus, para los ojos de los occidentales, eran violentas y salvajes, Michael quedó fascinado con una de ellas, la tribu Asmat. Le interesaron en demasía sus costumbres y sus artesanías, tanto así que tenía la inquietud de volver con la finalidad de obtener piezas de la región para montar una exposición, investigar más a fondo la tribu y publicar libros sobre ella. Y así lo hizo. En septiembre de 1961 regresó acompañado de un antropólogo neerlandés. Una vez allí, Michael compró un barco y varias provisiones para cambiarlas por objetos y artesanías locales y emprendió un recorrido por la zona. Luego, tras recorrer 13 aldeas diferentes, decidió hacer marcha atrás para reabastecerse y así poder continuar. Pero cuando lo hizo, las cosas salieron terriblemente mal. El 18 de noviembre de ese mismo año, cuando Michael y el antropólogo cruzaban por el río Best, se encontraron con un mal clima, mucho viento y fuertes corrientes de agua que volcaron la embarcación. Tras esto, Rockefeller tomó una decisión que cambiaría su vida por completo. Decidió agarrar unos bidones vacíos y con ayuda de ellos, nadar hacia una orilla para buscar ayuda con los locales, él solo. Esa fue la última vez que se supo algo de él. Nunca volvió. Desapareció por completo. Y en caso de haber muerto, nunca se encontró su cuerpo. En primera instancia se pensó que había muerto ahogado en su intento por llegar a tierra firme. Era la opción más lógica. Pero con el tiempo fueron surgiendo más teorías. La más impactante de ellas es la siguiente. En 1965, intrigado por los hechos, el hombre que le vendió la embarcación a Michael decidió investigar su desaparición y descubrió algo escalofriante. Se encontró con una tribu llamada Otsjaneb, de la cual interrogó a varios miembros quienes le habrían confesado que habían matado al estadounidense
y después se lo habían comido completito. Incluso, el hombre regresó de su investigación con varios restos óseos, supuestamente pertenecientes a Michael Rockefeller. La razón de haberle hecho estos atroces actos tiene que ver con una venganza. Los nativos creyeron que él, por su color de piel, era parte de una patrulla neerlandesa que años atrás, en 1958, había llegado al lugar y había perpetrado una cruenta matanza, en la que perdieron la vida incluso líderes o caciques de la tribu. Pero aquí viene el plot twist del caso, porque a pesar de que muchos dieron por hecho que hubiera sido devorado por la tribu y otros que había muerto ahogado, se afirma que posterior a la desaparición, por allá del año 1969, se tomaron varios videos de la tribu Asmat. Lo curioso es que cuando se revisó el material, se encontró un archivo fílmico en particular en el que a lo lejos se ven a varios nativos remando en unas balsas. Pero si se hace un acercamiento, se puede observar a un hombre blanco junto con ellos. Se cree que ese hombre es el mismísimo Michael Rockefeller, quien fue aceptado o acogido por los Asmat y quien se quedó a vivir con ellos, dejando atrás su vida y adoptando las costumbres de aquella comunidad. Lejos de la poderosa familia Rockefeller, lejos de las ciudades y de la civilización. Como podrán imaginarse, esto tampoco se ha podido comprobar al 100%. El hecho de que el hombre del video sea él, porque el video sí que es real. Pueden verlo ustedes mismos en internet y sacar sus propias conclusiones. De cualquier forma, de manera oficial, el destino de Michael hasta el día de hoy sigue siendo un completo misterio. En México también ha habido casos de desapariciones por demás misteriosas, como la de Martín Ocelotl, un sacerdote mexica que fue juzgado por la Santa Inquisición, acusándolo de transformarse en animales, de ser adivino y de practicar hechicería y brujería. Por todo esto, se determinó mandarlo a las cárceles de la Inquisición hasta Sevilla, España. No obstante, el barco en el que viajaba desapareció en el océano. Martín nunca llegó a Sevilla y nada se supo de la embarcación. Por ahora no voy a adentrarme más en el tema, puesto que ya hablé ampliamente de él en uno de los últimos episodios de la temporada anterior. En su defecto, voy a comentar el famoso y multipedido caso de Jacobo Grinberg. Jacobo Grinberg fue, o es, un neurofisiólogo y psicólogo mexicano que se dedicó a estudiar temas más allá de lo científico y más bien mucho más relacionados con lo paranormal, ya que investigaba sobre el chamanismo, la telepatía, la parapsicología y otros tantos tópicos relacionados. Jacobo Grinberg era toda una eminencia. Obtuvo un doctorado en el New York Medical College y hasta fundó un laboratorio de psicofisiología, además del Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia. Aunque, probablemente, Jacobo sea más célebre por su teoría sintérgica, que desarrolló tras trabajar con Bárbara Guerrero, mejor conocida como Pachita. Esta teoría habla, a grandes rasgos, de la relación entre el cerebro, el espacio y la realidad que nos rodea. De acuerdo con la teoría sintérgica, la interacción entre el campo neuronal y la estructura del espacio es el fundamento de la percepción de la realidad. En fin, el 8 de diciembre de 1994,
Pocos días antes de su cumpleaños número 48, Jacobo Grinberg desapareció. Desde ese día dejó de saberse del doctor mexicano. No se presentó a dar clases, no acudió a la celebración de cumpleaños que su familia le había preparado, y nunca más volvió a dar ni una señal de vida. Se cree que fue secuestrado, pues en el documental El secreto del Dr. Grinberg, realizado por Ida Cuellar, aparece el testimonio de un hombre que dice haber visto a Jacobo en una gasolinera ese 8 de diciembre del 94, cuando de pronto aparecieron unos hombres vestidos de traje, quienes lo raptaron. Pero, ¿por qué habrían de hacerlo? Bueno, de los 3 casos de desapariciones que he mencionado en este podcast, este por mucho es el que tiene las teorías más conspirativas y, por qué no decirlo, hasta las más arriesgadas. Y precisamente esa del secuestro es, digamos, la menos excéntrica de todas. Se dice que lo desaparecieron por los descubrimientos que estaba haciendo, porque con su trabajo estaba abriendo las posibilidades de expandir la conciencia humana. Asimismo, lo pudieron haber desaparecido por estar revelando cosas secretas que no deberían de estar al alcance y al conocimiento de todas las personas. Otra teoría, aún relacionada con el secuestro, dicta que fue raptado por la NASA o por la CIA para obligarlo a trabajar para ellos, ya que supuestamente también estaban incursionando en ese tipo de temas relacionados con la mente, la telepatía, etc. Una tercera teoría nos dice que todo pudo tratarse de un crimen pasional. Y es que se comenta que por aquel entonces la relación entre Jacobo y Teresa, su esposa, no iba muy bien, que digamos, y sospechosamente, al momento de la desaparición del científico, ella simplemente dijo que podría estar de viaje o algo por el estilo. Posteriormente, todo su actuar ante el caso fue sumamente sospechoso. Curiosamente, en medio de las investigaciones que se realizaban para dar con el paradero de Grinberg, ella también desapareció sin dejar rastro alguno. A partir de este momento, vienen las explicaciones más extrañas, por llamarlas de alguna manera, y es que se van más por el ámbito paranormal. Una de ellas indica que Jacobo simplemente trascendió, que alcanzó un nivel espiritual tan alto que se hizo uno mismo con el universo, mientras que otra explicación tiene como protagonistas a los ovnis. Se relata que unos seres extraterrestres vinieron a la Tierra para abducirlo, pues consideraban que era un ser humano iluminado. Inicialmente, este enigmático caso fue investigado por el agente Clemente Padilla a partir de mayo de 1995, 5 meses después de la desaparición. Sin embargo, cuando ya estaba obteniendo avances e información valiosa para esclarecer lo sucedido, fue separado del caso. Sospechoso, ¿no creen? De este modo, nos quedamos sin más pistas sobre lo que le pudo haber pasado al Dr. Grinberg, o sobre su paradero actual, si es que aún se encuentra con vida. ¿Qué habrá pasado con todos los desaparecidos que mencioné el día de hoy? Y con todos aquellos desaparecidos anónimos que son buscados día con día y sin éxito alguno. Bien, Mario Benedetti nos da una posible respuesta en su poema titulado justamente Desaparecidos. Están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas,
los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada. La premisa de los desaparecidos y las desapariciones ha sido utilizada en innumerables películas, series, libros y otras obras. Rápidamente se me viene a la mente la película Gone Girl, o Perdida, como fue titulada en español, interpretada por Ben Affleck. La novela de Joel Dicker llamada La desaparición de Stephanie Meyer. El videojuego Alan Wake y su muy reciente secuela. Y obviamente Cuerpo, el pequeño libro de la editorial Reverberante con el que abrí este episodio. Pero en esta ocasión me gustaría destacar la canción del desvelado, compuesta e interpretada por el cantautor chileno Manuel García, pues en ella nos pone en los zapatos de alguien que está buscando a un ser querido que se encuentra desaparecido y que no puede dormir por la incertidumbre de no saber dónde está o qué pasó con él. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado este episodio y si así fue, pueden compartirlo con sus amigos para que así llegue a más oídos. Del mismo modo, pueden seguirme en redes sociales para tener más contenido durante la semana. Me encuentran como Leyenda Urbana MX en Facebook e Instagram. Mientras tanto, nos escuchamos el próximo domingo con un nuevo e interesante capítulo. Hasta entonces.